las pinturas más famosas de Remedios Varo. En este video veremos los cuadros más famosos de Varo, la artista española surrealista más famosa de toda la historia del arte. El hambre. Obra de arte de Remedios Varo del año 1938. Remedios Varo fue una artista nacida en España que destaca por su singular representación de lo mágico, lo onírico y lo esotérico. Durante la Guerra Civil Española huyó a París, donde se rodeó de artistas surrealistas como André Breton o Leonora Carrington, y participa en sus actividades. Durante la invasión de la ciudad por parte de los nazis fue encarcelada, y en 1941 logró huir a México, donde permaneció hasta su muerte. La Fame fue realizado en su etapa parisina y perteneció, junto a otra obra de la artista, a la colección particular de André Breton, quien las conservó consigo durante toda su vida. A su valor histórico y documental se añade su valor artístico, que reside en que esta obra se aleja de su contenido habitual, más orgánico y figurativo, al ser una obra predominantemente abstracta y geométrica. En ella, formas afiladas y multicolores se intercalan sobre un fondo gris, algunas de ellas con ojos y afilados dientes, y resultan ciertamente inquietantes, como si se tratase de una pesadilla. El Jardín del Amor. Obra de arte de Remedios Varo del año 1951. Es llamativo que en la mayoría de las pinturas de Remedios Varo está presente de una u otra manera la arquitectura. Son edificios o habitaciones que albergan a sus personajes. Pueden ser refugios, lugares de trabajo o de ocio, pero siempre lugares soñados, pertenecientes solo en parte a nuestro mundo. Son cabañas en el bosque, torres de un castillo con almenas, templos improvisados. Son lugares de otra época más ingenua, más mítica. Como las arquitecturas del Trecento, ejemplos de sinécdoque plástico, cuando una torre representaba a toda una ciudad o un árbol era todo un bosque. Como esta estancia en medio del Jardín del Amor, donde una mujer estatua o una mujer espectro atiende en la ventana a un galante hombre pájaro. Aves rojas sobrevuelan entre los árboles de este paraíso surrealista. Es quizás un ejemplo perfecto del amor. Algo imposible, hermoso, absurdo. Las casas de Varo parecen casas de muñecas, pequeñas, hermosas, sin paredes para espiar lo que pasa dentro. Son arquitecturas aisladas en el medio de la naturaleza o confundiéndose con esta. Son lugares inhabitables, imposibles, como este, diminutos pero a la vez con infinitas estancias y laberínticos espacios. Es la belleza de lo incoherente. Incoherente como el amor. De esto sabían mucho los surrealistas como Varo. La creación de las aves. Obra de arte de Remedios Varo del año 1957. Remedios Varo, española de origen, pero exiliada a México durante la Segunda Guerra Mundial, tiene la habilidad de transportarnos con sus pinturas a un mundo onírico y mágico. En la creación de las aves combina altas dosis de surrealismo, simbolismo y fantasía de una manera peculiar. Un extraño ser, a medio camino entre lechuza y humano, hace uso de la ciencia y la magia para crear diferentes aves. Los pigmentos que aplica con su pincel, que está conectado a un violín que cuelga de su cuello, surgen a partir de una serie de conductos y recipientes de cristal mediante los cuales la luz que penetra por la ventana es destilada y transformada en los colores primarios. Por otra ventana penetra un haz de luz lunar que se descompone por el paso a través de un prisma a modo de lupa. De esta manera, da vida a sus creaciones, las cuales emanan del papel para salir volando por las ventanas de la habitación, volviendo a su origen. El cuadro se puede interpretar como una clara alegoría de la propia pintura, mediante la cual el artista dota de vida a las figuras que representa, vida que trasciende más allá de su soporte. También es posible verlo como un simbolismo de la actividad del escritor, a partir de un pincel o pluma, que surge de su pecho, de su interior. El escritor transforma y da vida a elementos que toma del exterior, de la naturaleza, para hacerlos suyos. Algunas aves vuelan en busca de un lector. Otras permanecen junto al escritor esperando algún retoque que les permita seguir el camino tomado por sus compañeros. Y además, la creación ha de hacerse en total soledad, propia de aves nocturnas, en un entorno austero y sin distracciones, pues es una actividad que requiere una gran concentración.
Varo representa de manera similar la actividad creadora en otras de sus obras, como es el caso de Armonía, siempre en clave simbólica, mágica y fantástica. Papilla estelar. Obra de arte de Remedios Varo del año 1958. Profundizar en la hipnótica obra de Remedios Varo es como trasladarse al mundo de la interpretación de los sueños del psicoanalista Sigmund Freud. Nos adentramos en los escenarios en los que la nocturnidad toma tanto carácter como los propios personajes. Personajes que parecen haber salido de un cantar de gesta para transmutarse en seres que sobreviven un mundo cósmico lleno de la sutil alquimia de Varo. El escenario de Papilla estelar representa un paisaje onírico, donde una mistura parecida a una atmósfera gregoriana, el surrealismo del estilo de El Bosco y la perspectiva tridimensional de Giorgio de Chirico, crea un lugar particular donde una atalaya mágica, una criatura casi etérea y una brillante luna nos invita a entrar en un ambiente metafísico, similar a los arquetipos del psiquiatra Carl Gustav Jung. En Papilla estelar observamos a una mujer de aspecto frágil dentro de un fantástico habitáculo, suspendido entre la niebla espesa que enturbia la noche. Con toda probabilidad dicha construcción sea la Torre de Anglés, Gerona, pueblo natal de la artista. Dentro de una iconografía de influencia medieval con la que la artista acostumbraba a trabajar, muestra a un personajillo de sexo femenino dándole de comer a una luna enjaulada que admite con deleite una papilla de estrellas. El tubo que atraviesa el tejado de la torre es un elemento de importancia para el arte de Remedios Varo, ya que ese tubo chimenea le recuerda a la fábrica textil propiedad de su padre. La mujer de cabellera rubia está sentada en un banco delante de una pequeña mesa. La rectitud de las patas y el ángulo que forman las piernas dan firmeza, en contraposición, a la inusitada ingravidez de la torre. En esta secuencia la chimenea funciona como succionadora de estrellas y polvo cósmico. La tubería termina en una picadora manual que tritura las estrellas y el polvo cósmico para conseguir una energética papilla galáctica. Los rasgos del astro nocturno son tranquilos, tiernos, su luz ilumina toda la estancia y da equilibrio a la composición, además de producir una sensación bucólica a la escena. En Papilla estelar Remedios Varo materializa el universo del subconsciente, en el cual pensamientos e imágenes se van enhebrando entre sí, hasta convertirlo en un mundo real a los ojos del observador. Bordando el manto terrestre. Obra de arte de Remedios Varo del año 1961. La obra Bordando el manto terrestre nos deja claro el mundo onírico que nos presenta Remedios Varo. En él flota una iconografía influenciada en la época medieval. Una gesta visual que se compone de 3 obras plásticas, hacia la torre, bordando el manto terrestre, que forman una historia sucesiva con magnitud dimensional poética. En Bordando el manto terrestre nos adentramos en una secuencia fantástica, hipnótica y espiritual, en la que observamos unas jóvenes que podrían ser musas, de constitución liviana e idénticas entre sí. Están tejiendo un mundo naciente con hilos, una acción contraria a Amaranta, personaje literario de 100 años de soledad, que teje una mortaja para su propio final. Las muchachas trabajan a ritmo de la suave melodía de un flautista situado detrás del personaje central del óleo. Este personaje es un alquimista de poderosa personalidad que utiliza un libro para cocinar el conjuro que suministrarán las doradas hebras que usan las tejedoras. Al igual que en la obra Papilla estelar, las mujeres se hallan en un habitáculo parecido a la Torre de Anglés, ciudad natal de Remedios Varo, donde su padre dirigía una fábrica de tejidos con sus correspondientes telares. Suponemos que una de las jóvenes bordadoras podría ser la propia autora que en la huida escapa con su amante. En Bordando el manto terrestre, la pintora nos sumerge en un escenario en el que la actividad es de una nocturnidad ensoñadora, pero a la vez, rozando la tenebrosidad. Una oscuridad que hace destacar el luminoso dorado del interior del habitáculo, el cabello de las jóvenes y el sedoso manto tejido. Nos adentramos en un paisaje en el que la noche toma tanto carácter como los propios personajes. Personajes que pese a vivir en un mundo cósmico están proyectando un mundo real. Un mundo a los pies de la torre que está suspendido en un paisaje crepuscular. El universo plástico de la artista es atemporal, fantástico y de personajes de mirada enigmática que parece inspirar el trabajo del ilustrador contemporáneo, Benjamin Lecomte. La pintora fue una figura destacada del surrealismo.
El arte surrealista toma fuerza en el inconsciente y lo irracional para darle una perspectiva nueva y revolucionaria. Freud y su interpretación de los sueños aportan la base de este movimiento artístico que supone una ruptura con la cultura de la razón y convencionalismo social. Una renovación que hilo a hilo, pincelada a pincelada supo crear Remedios Varo en su Bordando el manto terrestre. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.